El comentario de esta noche viene a caso de un artículo publicado el año pasado, un estudio que fue el resultado del esfuerzo de 3 centros a nivel internacional, uno en París, Francia, otro en Erlangen, en Alemania, y otro en Boston, Estados Unidos. El planteo es un análisis sobre la práctica común de las inyecciones de corticosteroides intraarticulares, especialmente a nivel de la cadera y de la rodilla, y si esto es tan seguro como lo hemos pensado. A modo introductorio, Mencionar que la osteoartritis, o bien llamado artrosis, es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que está en auge y la incidencia está en aumento por por el mayor sobrevida que la población en general están teniendo y pues también lo que es la obesidad, y obviamente al traer una mayor carga sobre las articulaciones de la rodilla y de la cadera, aumenta lo que es la incidencia de esta patología. El uso de la corticoterapia intraarticular, las inyecciones de corticoides a nivel intraarticular, es una práctica común, pero es bastante controvertido también. Donde la American College of Rheumatology, o el Colegio Americano de la Reumatología, también asimismo la Sociedad Internacional de Investigación en Osteoartritis, recomiendan de modo condicional el uso de estas inyecciones ante dolor moderado a severo, especialmente cuando este es refractario al tratamiento con AINES o otro tipo de tratamientos que no lograron calmar el dolor de los pacientes. Entonces, digamos, contradictoriamente o irónicamente, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos no tiene recomendaciones claras al respecto, porque sencillamente concluyen que no hay evidencia suficiente como para basar una conducta o directrices claras al respecto. Esto mismo indica que hay una controversia clara entre grandes diferencias en cuanto a esta patología social. Los beneficios, inclusive los beneficios de esta, no solamente en cuanto a los, digamos, el balance de positivo y negativo, que lo vamos a analizar después, sino en cuanto a los mismos beneficios, están discutidos, porque la evidencia de los beneficios de esta práctica carecen de buena calidad, no son libres de sesgos estas evidencias, y bueno, donde también hay que tener en cuenta que lo que sí está comprobado es que los corticoides son condrotóxicos. Esto ha sido demostrado en animales in vivo y también en humanos in vitro, teniendo en cuenta que también que estas soluciones normalmente también van mezcladas con analgésicos que a la larga también conducen a condrólisis. Esto es también sí, otro aspecto que tener en cuenta, ya que ambas sustancias son parte de la mezcla que se inyecta. Entonces, acá tener en cuenta lo que es la obesidad y la longevidad en cuanto a la incidencia de esta entidad. Entonces, lo que hicieron fue un estudio que ni es retrospectivo ni es prospectivo, después lo vamos a analizar un poco a eso al final, pero tomaron los 459 pacientes que durante el año 2018 se sometieron a inyección de corticoides a nivel de la cadera o de la rodilla en un hospital urbano donde la población era mayormente desfavorecida en el sentido socioeconómico y donde habían muchas comorbilidades que muchos de ellos no habían hecho atender, y eso implicaba una gran cantidad de contraindicaciones para la cirugía de reemplazo articular, lo que implicaba que, bueno, muchos de ellos fueron derivados a este tratamiento más bien paliativo, que es, o que por ahí puede intentar a postergar un poco el acto quirúrgico, lo que es la inyección de corticoides. De los 459 pacientes en total, un número de 36 de ellos, o sea, un 8% total, tuvieron lo que llaman eventos adversos a largo plazo. Acá no estamos hablando de la infección, la sepsis, artritis séptica inmediata o dolor articular asociado en el momento agudo. No estamos hablando de eso, sino de 4 entidades bien identificadas, y lo vamos a ver a manera pictorial e imagenológica, y con eso vamos a desarrollar la teoría del repaso de este artículo, ¿no? Acá tenemos un caso
una mujer de 61 años. Lo que ilustra acá es la pérdida del espacio articular en la osteoartritis rápidamente progresiva. Esto fue la complicación más comúnmente asociada a esta práctica, donde un 6% de los pacientes de esta serie tenían esta complicación. Primeramente vemos una radiografía anteroposterior de la cadera izquierda, que tiene, bueno, sí, estrechamiento del espacio articular con cambios osteofísicos, tanto a nivel femoral como a nivel acetabular, señalizado por las flechas. La segunda imagen fue realizada 4 meses tras la inyección de corticoides, donde la paciente tuvo aumento del dolor, una franca disminución del espacio intraarticular y agrandamiento de los quistes subcontrales. Luego una resonancia de ponderación intermedia de FATSAT mostró una pérdida del cartílago generalizado por la punta de flechas, cabeza de flecha, perdón, donde también se demostraron cambios quísticos, efusión, sinovitis. La sinovitis estaba señalizada acá por la estrella, acá abajo, donde también mostró edema, acá, periarticular. Y bueno, este paciente finalmente se sometió a un reemplazo articular, ¿no? Esta es evolución natural de la enfermedad más lo que son las comorbilidades asociadas a la técnica. Este es otro paciente, lo que es la misma situación de una osteoartritis rápidamente progresiva, con reducción del espacio articular. Un paciente masculino de 53 años que tenía dolor en la cadera, donde en la primera placa, una radiografía anteroposterior, se ve osteofitos a nivel acetabular y femoral, la cabeza femoral, y el espacio articular está normal, está conservado. En la segunda imagen es una radiografía de control 6 semanas tras la aplicación de corticoides, donde el dolor estaba aumentado y el espacio articular disminuido. El mismo paciente se sometió a imágenes ponderadas en FATSAT, también intermedias en la ponderación, y es sagital y luego coronal. Ambas muestran aplanamiento y una fractura por insuficiencia, donde la estrella muestra edema también, ¿no? Edema óseo. Esta siguiente complicación, bueno, mencionar que entonces tenemos un 6%, repetir esto, ¿no? Que un 6% fue la osteoartritis rápidamente progresiva. Ahora pasamos a la segunda entidad, que es la fractura por insuficiencia subcondral, que se da en un 0,9%, y algo ya se había mencionado como una complicación en el caso 2. Esta es una mujer de 69 años de edad que tiene una fractura, valga la redundancia, por insuficiencia subcondral, donde en la primera placa notamos una rodilla derecha con estrechez a nivel medial del espacio femorotibial, pero no presentan osteofitos, donde en la segunda imagen tenemos una imagen coronal en FATSAT, donde en el mismo tiempo que la primera imagen, mismo tiempo evolutivo, donde vemos una fractura por insuficiencia subcondral a nivel del cóndilo femoral medial. El edema es claramente visible, ¿no? Bien hiperintenso, señalizado por las estrellas, y esto, bueno, acá en este momento se realizó lo que es la inyección de corticoides, y 11 meses después el dolor persiste, donde finalmente acá vemos en la radiografía un colapso a nivel medial, y bueno, acá se reitera en la imagen por resonador corticoronal la deformidad del cóndilo, la fractura que ya se había visto, pero bueno, acá hay edema y lo que es el colapso de la articulación. Aquí tenemos otro caso de un hombre de 29 años que tenía la complicación de osteonecrosis, es una complicación del 0,7% en esta serie, donde en la primera placa tenemos una proyección anteroposterior de la pelvis, y bueno, muestra acá por la imagen radiolúcida osteonecrosis de la cabeza femoral derecha, y bueno, los contornos corticales fueron llamativamente armónicos, normales, sin disrupción. Y bueno, con este paciente se realizó una inyección de corticoides por el dolor, y bueno, en la segunda imagen muestra una ecografía en el corte sagital,
donde para hacer la segunda aplicación de corticoides, porque persistía el dolor y había aumentado el dolor, hasta tenía dificultades en la marcha. Bueno, se ve en esta ecografía un defecto cortical señalizado por la flecha azul de la cabeza femoral en su aspecto anterior. Y bueno, la cápsula anterior acá está engrosada y también hay fusión a nivel articular. Esta última imagen demuestra una semana después de la ecografía, es decir, se suspendió la indicación de la segunda inyección de corticoides y una semana después se muestra un colapso de la cabeza femoral de su superficie superior, perdón, de su superficie cefálica. Y bueno, este llevó a un reemplazo articular. En la última imagen tenemos una mujer de 81 años que también sufrió por osteoartritis rápidamente progresiva, donde bueno, tenía dolor en la cadera derecha que llevó a la indicación de aplicación por inyección directa de corticoides. La primera placa es una proyección anteroposterior que no muestra ningún signo de osteoartritis o artrosis. La segunda es una imagen 3 meses después de la aplicación de corticoides, donde tiene aumento del dolor, paradójicamente, y donde la radiografía anteroposterior que se muestra mostró una fractura subcondral por insuficiencia, ¿no? Acá hay aplanamiento y un colapso de la superficie articular. En la última imagen acá, es un mes después de la imagen B, el dolor había aumentado severamente y bueno, también es una placa en proyección anteroposterior que muestra pérdida ósea y destrucción de la cabeza femoral. También vemos disminución severa del espacio articular y cambios quísticos a nivel del acetábulo que están señalizados por la cabeza flecha. Bueno, entonces, pasar un poco a lo que es el análisis final, ellos hacen una especie de balanza, ¿no? O sea, lo que instan es que haya investigaciones con mayores muestras que esta y que haya un protocolo radiológico y estructurizado, porque acá, digamos, tomaron los datos que ellos tenían, en ese sentido sería medianamente retrospectivo, pero tampoco fue el objetivo, porque tampoco tenían metodológicamente la estructura que ameritaría o que sería la condición. Pero lo que sí cabe mencionar es que el objetivo de este artículo fue más bien educativo, para alertar sobre los riesgos de esta práctica, instar a investigaciones de mayor calibre. Entonces, lo que sí se ha mostrado, digamos, de que la inyección de corticoides tiene un beneficio no del todo evidente a la semana, hasta las 6 semanas, y a los 6 meses claramente no han demostrado tener un beneficio. Donde hay un artículo que lo comenta esto, el autor es profesor de salud pública en Wisconsin y digamos, es parte, es editor del journal dedicado a cartílago y osteoartritis. Menciona que, bueno, más de un tercio de los pacientes en general con osteoartritis de la rodilla reciben al menos una inyección por corticoides. Menciona que este artículo, bueno, que está comentándolo, tiene sus limitaciones en cuanto a las muestras, no tiene un protocolo estandarizado, pero digamos se está apuntando a que muy probablemente estamos haciendo más daño que un beneficio, donde al menos los pacientes deben poder decidir siendo conscientes de los riesgos de este procedimiento. Así que es esto, tener en cuenta que esta técnica está en estudio, está bajo discusión y que tener en cuenta los hallazgos a nivel imagenológico, lo que instan y a que nosotros nos compite más es que se trate de reconsiderar esta aplicación de corticoides por inyección, que lo realizan radiólogos intervencionistas, reconsiderar la aplicación de la misma en caso de que haya una radiografía previa, normal o con osteoartritis leve. Muchos de estos pacientes que no tienen osteoartritis imagenológica se someten por el dolor a este procedimiento, pero se está replanteando de que si no tienen cambios a nivel de la imagen, se trate de evitar esta conducta. Así que bueno, este es un comentario breve y espero que les haya sido útil el repaso y bueno, a leer el artículo si les llamó más